versículo 2 al 4, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Padre, gracias en esta noche por la palabra. Y hoy te pido, Señor amado, que en esta palabra tuya, Señor, haya bendición para cada uno de nosotros, Señor, y que la palabra en nuestras vidas nunca cambie. Señor, que tu palabra siga siendo la misma en nuestro corazón, para que tú seas haciendo la obra, Señor, ya que la iglesia, Señor, fue fundada en la palabra tuya. Por lo tanto te pido, Señor, que nos permita, Señor, seguir predicando la palabra, enseñando la palabra, Señor, sin cambiarla. Por lo tanto te pido pues en esta noche nuevamente gracia y sabiduría de lo alto, Padre, y que en la enseñanza seas tú bendiciendo a cada hermano que se ha congregado, cada hermano, cada uno de aquellos que están en sus hogares también, Padre. Señor, en tus manos los ponemos y te pedimos una rica bendición. Hoy también te rogamos, Padre mío, por el grupo de damas, Padre, y hermanos que van, Señor, al campamento. Te pedimos, Señor amado, que en ese campamento de damas te glorifiques, que tú bendigas, que tú uses, Padre mío, a la predicadora en esta ocasión, Señor amado, y que cada una de ellas pueda traer, Señor mío, una palabra fresca en sus vidas, Padre. Una palabra, Señor mío, que pueda cambiar, que pueda transformar no únicamente el estilo de vida de cada una de ellas, Padre, sino también aquellos que le rodean, Señor. Por lo tanto te pedimos, Señor, guárdalos, cuídales, Señor, líbralos de todo peligro, de accidentes, Padre, y que puedan llegar con felicidad de regreso, Señor, a este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Saluda un hermano y luego toma su asiento, mis hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Sabe de que le digo yo, le decía a un hermano, ya merito no me tocaba estar aquí el día de hoy, ya merito le llamaba a un hermano para que predicara hoy. Nos tocó salir a mí y a mi esposa ayer en la madrugada para México y fuimos a unos asuntos de médico, pero gracias a Dios ya regresamos ya a las 2:30 de la tarde y a continuar, a terminar de preparar el sermón para el día de hoy. Pero hoy gracias a Dios porque nos permite poder predicar la palabra, nos permite estar nuevamente aquí y es una bendición, hermanos, poder regresar con felicidad en las manos del Señor. Pero hubo una cosa que observé, hermanos, en la frontera. Da tristeza mirar tanta gente del sur de México y gente también de Centroamérica allí en la frontera. Muchísimas gente. Esta ocasión nos tocó mirar más de lo que anteriormente habíamos mirado. Y hay una necesidad tremenda allí en esa área. Y estoy hablando en el área de sustento para ellos, alojo para ellos. Pero también hay una necesidad también de la palabra en sus vidas. Y esperamos en Dios, hermanos, de que Él envíe una persona adecuada para hablarles también de la palabra. Usted recuerda, hermanos, cuando estuvimos recibiendo por 5 meses gente de Centroamérica, cuánta necesidad mirábamos en ellos. Y que no únicamente, hermanos, fue tender la mano a ellos, sino que aprendimos a ayudar al prójimo, aprendimos a ayudar al necesitado. Y esperamos en Dios, hermanos, que cada vez que nos toque mirar a alguien podamos sentir en nuestro corazón el deseo de poder tender la mano cuando lo podamos hacer, hermanos. Amén. Porque son gente necesitada. Nuevamente, hermanos, entro en esta noche a la parte número 2, la primera persecución. El tema del mensaje está basado en la porción bíblica que hemos estado estudiando. Y créanme, mis hermanos, que la semana pasada hablábamos respecto a que fue la primera persecución de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva sufrió para llevar el evangelio. Muchos de ellos dieron su vida, muchos de ellos murieron por causa de la palabra,
muchos de ellos, hermanos, perdieron su vida por el nombre de Jesucristo, hermanos. Y nosotros, hermano, la verdad, pudiéramos hacer una pregunta: ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho por Jesucristo? La gente en el principio, hermano, y todavía hay muchos países, hermano, donde la gente da su vida por Jesús. Ahora, la pregunta para nosotros y nosotros: ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos dado? A veces no queremos darle tiempo al Señor para la prédica, para llevarle la palabra a una persona. Y me estoy refiriendo, hermano, porque hay mucha gente afuera que no conoce a Cristo y que necesitan también conocer a Cristo, así como usted y yo lo necesitábamos. Y gracias a Dios, a esa gente, hermano, que nunca se avergonzó de predicar la palabra, de enseñar la palabra, y gracias a esa gente valiente, ahora estamos puestos en el camino del Señor, hermanos. Amén. En esta enseñanza, hermanos, o en esta prédica, podemos observar alguna experiencias que se manifiestan claramente, hermanos, en varias lecciones para cada uno de nosotros. Y la verdad que esto constituye un reto para el servicio cristiano, un reto para servirle mejor al Señor, un reto, hermanos, donde que podamos hacer algo mientras estemos aquí en la tierra. Dios tiene un propósito, hermano. El que Dios nos permita durar más años de vida, Él tiene un plan de que aquellos que conozcamos la palabra podamos testificarle al mundo quién es Cristo y qué ha hecho Cristo con nosotros. Cristo ha hecho tantas cosas en nuestras vidas. Si usted se pone a meditar, hermano, le garantizo que usted no acabaría en toda una noche de decir lo que el Señor ha hecho en su vida, cómo lo ha bendecido y cómo lo ha seguido bendiciendo el Señor a usted. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Testificar, hablar de Jesucristo, que la gente conozca al Hijo de Dios y que ellos puedan ver de que no se habla de religión, no es religión, que Él es salvación y que el propósito de Dios al enviar a su Hijo es de dar vida eterna para que nosotros no nos perdamos y que podamos estar por la eternidad con el Señor. Esto es lo que nosotros tenemos que predicar: a un Cristo vivo, a un Cristo que murió pero que también resucitó. Amén. Vamos a tocar, hermanos, nuevamente el primer punto: sufrieron maltrato por predicar la resurrección. Está basado en el versículo 2 al 4. Y veamos esto, y lo vuelvo a mencionar: sufrieron maltrato por predicar la resurrección. En pocas palabras, por hablar la verdad, por decirle al mundo de que aquel que ellos mismos habían matado había resucitado, de que Dios lo había levantado al tercer día, que Cristo no se quedó en la tumba, que Cristo ha resucitado. Y que francamente, hermanos, únicamente predicamos mensajes de resurrección en aquellos días, hermanos, ¿lo recuerda o no lo recuerda? La Semana Santa, que la mencionamos nosotros, es cuando predicamos de la resurrección. De allí en fuera, como que ya no volvemos a tocar esos temas, y nuevamente al siguiente año ahí va otro mensaje de resurrección. Déjeme decirle, hermano, la iglesia debemos de predicar la resurrección de Cristo más seguido. Hay gente que probablemente va a decir en esta noche: bueno, no estamos en esos tiempos, no interesa. La gente tiene que creer en un Cristo resucitado y no en un Cristo muerto, no en un Cristo que está colgado, sino en un Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. En un Cristo que venció la muerte y que venció al diablo también. En un Cristo que venció la tumba y que se levantó de la tumba, que en la misma muerte lo pudo detener. Oiga, esto es grandioso, hermano. El mundo, cuando crucificaron a Cristo, aquellos que querían que Cristo muriera, hermanos, creían que lo habían aplacado para siempre, pero se equivocaron. Fue una gran sorpresa para ellos, que inclusive cuando Cristo resucitó, hubo gente que le pagaron dinero para que dijeran que era mentira, que no había resucitado. Y déjeme decirle: Cristo resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por su iglesia. Nuestro Cristo no está muerto, nuestro Cristo está vivo. Oiga, qué tremendo, hermano, de que hay gente corrupta, por decirlo así,
que aún de la muerte de Cristo, cuando Cristo murió, muchos se beneficiaron para que dijeran que no había resucitado. Pero déjeme decirle, la iglesia cristiana es la evidencia de que Cristo está vivo. Porque si Cristo no estuviera vivo, ni nosotros estuviéramos, hermano, libres del pecado, ni nosotros estuviéramos en una iglesia exaltando y alabando al Señor, hermano. Amén. Ahora, veamos lo que dice la palabra. Vamos a entrar ya al versículo 2 al 4. Pero déjeme decirle sin antes esto, de que la predicación de que Jesús resucitó de los muertos fue la razón de que maltrataron a los discípulos del Señor o a los apóstoles del Señor. Vuelvo a mencionar a los apóstoles del Señor. Usted sabe cuántos apóstoles fueron, ¿verdad? 12. Y uno de ellos murió, se perdió por verlo vendido, porque lo entregó. Y hubo otro que tomó el lugar de él. Luego la escritura menciona a otro, a Pablo. Y lo que dice, el último de los apóstoles. Y como un abortivo dice, el último. ¿Qué sucediera para esa gente que hoy en día se dice que son apóstoles y que tuvieran que sufrir por el maestro? Que tuvieran que llevar la palabra. Pero para que fueran apóstoles, hermanos, esa gente tenía que ver visto a Cristo, verlo resucitar también. Y hablando de esto, nadie más lo volvió a ver resucitar, nomás que aquellos 12 apóstoles. Ahora, pero ese no es el tema. Lo importante aquí, hermanos, es de que Pedro y Juan estaban enseñando la palabra, enseñando, hablando de la resurrección. Esta era la enseñanza de estos dos apóstoles, porque ellos fueron los que iniciaron, en pocas palabras, hermano, el mensaje de resurrección allí, hablándole a la gente de que al que habían crucificado había resucitado. Vayamos a la escritura, versículo 2, dice la palabra: resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Otra versión dice: indignados porque enseñaban al pueblo. Veamos este punto. ¿Quién de ustedes ha mirado a una persona indignada? Ok. Y ahorita vamos a mirar, porque esta palabra o resentidos sería traducido con más exactitud. Eran personas que estaban exasperados o sumamente perturbados. El verbo griego, hermanos, usado solamente aquí y en el capítulo 16 y versículo 18, significa abrumado, indignado. Y hubo dos personas, uno de ellos se llama Moulton y el otro se llama Milligan. Ellos lo traducieron esto de un papiro y dice así: estaban fuera de sí. Estaban completamente, hermano, era algo fuerte. Puedo decirlo de esta manera, el enojo que tenían en contra de los discípulos porque estaban hablando la verdad, porque estaban diciendo que había resucitado. Y luego hablábamos la semana pasada que ellos no creían en la resurrección, así que peor todavía para ellos, pues estaban más resentidos, estaban súper enojados en ese aspecto, estaban completamente fuera de sí. Usted sabe que hay personas que cuando se enojan cometen atrocidades que pueden decir: está fuera de sí esa persona. Aún aquellas personas, hermanos, que cuando llegan a cometer locuras en la vida, es en un momento, hermano, donde se sienten el enojo más terrible en sus vidas. Y esa gente están tan dispuestos, hermanos, que no les interesa hasta quitarle la vida a una persona. ¿Sabe usted que estas personas de las que estamos hablando, ellos tenían el derecho, podían tomar a alguien y mandarlo preso, pero no podían
mandarlo matar. No le podían quitar la vida a alguien, porque esa ley no le estaba permitido a Israel. En cambio, a los romanos sí le estaba permitido eso. Ahora, déjeme decirle, y lo vuelvo a mencionar, de que cuando Cristo fue tomado preso, algo similar, igual, de la gente que supuestamente era religiosa, gente que se decía pueblo de Dios, fueron los que lo tomaron preso para que lo mandasen matar. Ellos no podían matar, pero lo mandaron matar. Alguien dijo por ahí, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, o el que le agarra la pata como el que mata la vaca. Ya estoy como el chispirito, ¿verdad? Y es una realidad esto que estoy mencionándole. Ahora, esta enseñanza que estaba dando Pedro y Juan era una amenaza para los oficiales, hermanos, religiosos. Así que esto fue lo que ocasionó la violencia de los saduceos. Era que los apóstoles estaban enseñando y estaban proclamando, o mejor, estaban anunciando de que Jesús literalmente, Él había resucitado. Y esto a ellos no les gustó para nada, hermano. Así que, hermano, el enojo de ellos era que Cristo había resucitado. Escuche bien esto. En cambio, para nosotros, al contrario, es una alegría de saber que nuestro Redentor resucitó, que nuestro Jesús vive, que nuestro Jesús es eterno, que nuestro Jesús dijo, nadie me quita la vida, sino que yo tengo poder para darla y volverla a tomar. Él fue el que dio su vida por nosotros los pecadores, para que usted y yo podamos tener vida eterna a través de Cristo Jesús. Ahora, observemos esto. Aquí había algo, hermanos, porque sabían de que esta era una gran esperanza también para la gente que esperaba al Mesías. Así que había problema grande, porque ellos no querían que cambiaran la manera de religión o el estilo de lo que ellos estaban creyendo. Veamos un punto. Las autoridades religiosas, hermanos, se sentían amenazadas si la gente se volvía a ese nuevo mensaje que estaban trayendo aquellos dos apóstoles. Le voy a decir algo. Esto sucede hoy en día también, algo similar. En lugares que se está predicando la palabra conforme el contexto de la Biblia, y que está transformando gentes, de que hay personas que cuando escuchan la palabra vienen para ver si lo que están hablando es verdad, y aquellos que son conocedores de la palabra, claro, una enseñanza, una prédica que viene conforme al contexto, esa palabra llena, esa predicación, hermanos, orienta, esa enseñanza educa. Entonces, pero luego hay gente que probablemente, hermanos, de donde quizás estuvo usted, hay gente que le dice, prefiero que te vayas a cualquier tipo de iglesia en todo el Valle de Phoenix, pero menos a casa de oración. ¿Sabe usted cuál es la razón? No es tanto el líder, no, porque el líder no salva, es la palabra. Porque hay gente que cuando escuchan la palabra conforme al contexto, salen de la mentira a la verdad. Porque somos confrontados con la palabra y nadie puede decir que no es cierto, porque sabemos que allí están las escrituras, lo que se está predicando y lo que se está enseñando en un lugar como estos, hermano. Y déjeme decirlo de esta manera, Dios bendiga a cada ministro que esté predicando la palabra conforme al contexto de la Biblia. Esté donde esté, esa gente ama a Cristo, esa gente ama a Dios, esa gente está de acuerdo a predicar la palabra del Señor, hermano, con todo el corazón. Porque la palabra debe ser genuina, una palabra que llegue a la vida, una palabra que transforme. Déjeme decirle algo, usted sabe por qué razón muchas las veces la gente no cambia. El problema no está tanto en la persona, sino en la palabra que están recibiendo. No es una palabra genuina que llegue al corazón y lo transforme, porque cuando la palabra se predica, la palabra hace la obra en la persona que la escuchó.
Usted se puede ir a casa, mis hermanos, y cuando usted se lleva un mensaje, ese mensaje sigue trabajando en usted o sigue trabajando en nosotros. Hay cosas, hermano, que en la vida lo único que va a quitar el mal de los corazones es la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra nos confronta. La palabra es como espada de dos filos y más poderosa que ello, que corta, elimina el mal completamente, entra hasta lo más profundo del ser humano y transforma a la persona. ¿Sabe a dónde tiene que entrar la palabra, hermano, para que pueda haber una transformación? Es al corazón. ¿Por qué? Porque del corazón salen todos los males. Amén. Para aquella persona que a veces dice, bueno, es que se me salió esta mala palabra. No, no se le salió. Ahí la trae siempre. Porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si usted alimenta su vida con palabra, ahora la palabra es la que va a tomar el lugar en el corazón. Y en lugar de hablar palabras necias o palabra que ofenda, esa palabra que usted va a hablar va a ser una palabra edificativa que bendiga a las demás personas. Amén. Ahora, aquí hay un punto. Porque estaban muy enojados los saduceos, porque ellos iban a tener una gran pérdida de gente. ¿Sí me escuchó, verdad? Aquí había algo, la lealtad y el reconocimiento y la estimación la iban a perder. Porque hay gente que le gusta tener seguidores, pero hay que saber esto, de que nosotros somos seguidores pero de Cristo, no del hombre, sino de Jesucristo. ¿Qué otra cosa temían? Temían también perder la posición que ellos tenían, que era lo que tenían, autoridad y sostén. ¿Sí me expliqué, verdad? Autoridad y sostén. Así que si perdían la lealtad de la gente o permitían este tipo de disturbio, era posible que los romanos, mis hermanos, los reemplazaran a ellos con otros oficiales, porque eso era lo que ellos eran, oficiales. Así que al permitir aquello, los romanos los podían reemplazar. Así que por lo general, los romanos, hermanos, eran tolerantes, pero eran rápidos también para acabar con el desorden y con la falta de lealtad. Esos eran los romanos. Y esta gente que le acabo de mencionar, los saduceos, trabajaban también para los romanos. Ahora veamos otra cosa. ¿Qué otro tipo de temor tenían? Temían que la gente llegase a pensar que la doctrina estaba equivocada. Y esto es lo que a veces a la gente le puede, que alguien le venga a decir que está equivocado, que está mal. Y los saduceos no querían escuchar que le viniesen a decir que ellos estaban equivocados. Hay gente que aunque sepa que está mal, de una forma u otra, hermanos, lo que trata de hacer es de mentirle a la gente, hacerle saber nosotros estamos bien. Hermano, la mentira dura mientras la verdad llega. Amén. Ahora, así que permitir que ellos continuaran con esta enseñanza de la resurrección o la predicación era como admitir ellos mismos, hermanos, que Dios los había pasado por alto a ellos, porque ellos se sentían ser las gentes indicadas de parte de Dios para ser el tipo de religiosos que ellos eran. Y déjeme decirle algo, hermano, el que alguien tenga una mala religión, esto no quiere decir que la culpa sea de Dios. El problema de ese tipo de gente es que no conoce a Dios. Se dice conocer a Dios, pero no conoce a Dios. Una persona que arma problemas, una persona que desea quitarle la vida a alguien, una persona que desea meter a la cárcel a otro, hermano, déjeme decirle, tiene problema, tiene un problema en su corazón. Esa persona lo que tiene que hacer cuando tiene el deseo de que alguien se funda en la cárcel, esa persona es lo que tiene que hacer es arrepentirse, pedirle perdón a Dios y cambiar su actitud. Aunque seamos religiosos, vuelvo a mencionarlo,
Hay ocasiones que cometemos errores grandes y es importante arrepentirnos y reconocer que hay un mal en nuestras vidas. Pero yo no sé por qué a veces, hermano, no nos gusta reconocer cuando estamos mal. ¿Pudiera usted decirme alguna razón por qué a veces no reconocemos? El orgullo, exactamente. Porque no queremos que alguien nos enseñe. No queremos que alguien nos diga que estamos mal. Pero hay un ser que Él sabe perfectamente si estamos bien o estamos mal. Y ese ser se llama Jesucristo, hermano. Amén. Ahora, veamos otra cosa aquí. Probablemente se sospecharía de la condición espiritual de las creencias y enseñanzas de ellos. Yo le voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Usted cómo reconocería que alguien esté predicando la verdad? ¿Cómo lo sabría usted? La única manera es conocer nosotros la verdad. Porque hay gente, hermano, que no conoce la verdad. Y a veces podemos decirle amén, usted tiene la verdad a alguien. Porque cuando usted dice amén, eso es decir, así es. ¿Verdad que sí? Pero puede venir otra persona que pueda traer una palabra distinta. Y cuando usted y yo le decimos amén, lo estamos apoyando. Es importante el que nosotros conozcamos la verdad. Pero hermano, para conocer la verdad necesitamos venir a los estudios bíblicos. Para conocer la verdad necesitamos asistir a la iglesia. Para conocer la verdad tenemos que ser gente, hermano, que estudiemos la palabra. Porque de otra manera, hermano, el que yo la lleve bajo el brazo no indica que yo soy cristiano. Usted puede mirar a mucha gente el domingo con una corbata, aquí mire, obsérveme, una corbata, un traje, una Biblia bajo el brazo, y cuando usted lo mira caminando, ¿qué dice? Algún hermano, ¿verdad? Ahora, probablemente no trae corbata, pero lo ve con Biblia, algún hermano. Pero luego le surge la pregunta, ¿qué será? ¿No será pentecostés, bautista, adventista, metodista, apostólico, testigo de Jehová? Hay tanta religión en este mundo, pero déjeme decirle, hermano, que la buena religión, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es? Hay una porción en Santiago. ¿Y qué más? ¿Y ayudar a quién? A los huérfanos. Y a veces no lo hacemos. Y ahí quedamos cortos, hermano. Ahora, permítame decirle, no se trata de religión, hermanos. Y si está alguien aquí en esta noche que no conozca a Cristo, permítame decirle, no es el plan cambiarlo de religión. Lo que se quiere hacer con esto es que conozcan a Jesús. Y ya la persona cuando conoce a Jesús, automáticamente, si no es la palabra la que le están enseñando, tiene que salir a buscar un lugar donde escuche palabra de Dios. Amén. Porque hay gente, hermano, que quiere seguir viniendo y yendo a donde estaba antes. No se puede. No se puede. No se le puede servir a dos señores. Es a Dios el que le tenemos que servir. Amén. Así que ellos, hermanos, se sentían muy seguros en su religión. Se sentían seguros también de su religión. ¿Por qué? Porque ellos eran los líderes religiosos, ellos eran los oficiales, ellos eran los que mandaban allí dentro de esa religión. Así que por tanto, hermano, ellos estaban poniendo en peligro su religión y liderazgo también entre todas las gentes. Por eso querían callar a los apóstoles. Quizás pensaron así como callamos a Jesús, creían, así como lo matamos, a estos tenemos que hacerle algo. Pero déjeme decirle, nadie pudo callar la verdad.
La verdad, después de 2000 años, se sigue predicando hoy en día. Aquellos que predican la palabra, permítame decirle, usted es un instrumento de parte de Dios para llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que la están pidiendo, a aquellos que la están necesitando, a aquellos que la desean con todo el alma, porque lo crea o no, hay gente que desea poder conocer a Dios, desea tener paz en su interior, y el único que tiene que o puede traer paz se llama Jesucristo, hermano. Pero hay un error grave en la humanidad, hermano. Cuando hablamos de paz, todo el mundo pensamos de esta manera: es que usted se sienta feliz, tranquilo, donde emocionalmente todo esté bien, donde todo pueda usted respirar un aire fresco, donde haya mucha armonía en el hogar, donde todo va, como alguien dijo por ahí, como viento en popa, no hay problema. Esto se llama paz. Pero déjeme decirle, es una paz equivocada. La paz que necesita el ser humano es una paz entre nosotros y Dios. ¿Por qué razón? Porque el hombre que no conoce a Dios es enemigo de Dios. Hay un acta, y la Biblia lo dice, que está en contra nuestra. Y luego también dice la Biblia que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces, la única manera de pacificar el hombre con Dios es aceptando a Cristo en el corazón para poder tener paz con Dios. Dice la Biblia: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No hay otra manera. La paz que usted necesita es tener paz con Dios, aunque el mundo lo odie, aunque la gente lo persiga, aunque ya no lo quiera la familia igual como lo quería antes, que era muy bienvenido entre las familias, porque usted era el centro, hermano, de las charras. Usted sabe que hay gente, hermano, que es pero famoso, hermano, en los momentos de fiestas, el que hace reír el mundo y medio. Pero cuando venimos a Cristo se acabó aquello. Y cuando esto pasa, la gente ya no nos busca, la gente ya no lo ama, la gente ya no lo invita, la gente ya no le dice: véngase, tenemos una boda, véngase a comer, tenemos un pastel de 3 leches. Ya lo ven y ni leche le dan pura agua, y a veces ni agua le dan. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es la razón? La razón se llama Cristo, hermano. Estas gentes, hermano, por tanto, hermano, el plan de ellos estarían ellos poniendo en peligro su religión y su liderazgo entre todas las gentes. Así que ellos estarían socavando ellos mismos su sentido de seguridad y su sentido de ser aceptables ante Dios, porque la gente ya no le iba a creer, porque Cristo había resucitado. En pocas palabras, la doctrina de ellos la refutó Cristo al salir de la tumba. Ellos decían que nadie podía resucitar. Cristo resucitó. Y la tumba de Cristo está vacía aún hoy todavía. Nadie más ha vuelto a llenar esa tumba, porque Cristo la abrió, esa tumba, una tumba nueva, hermano, que dice las escrituras, hermano. Esa tumba, aunque tenía una piedra grande, hermano, redonda, para que no pudiera abrirse, porque en aquellos tiempos se robaban también los cuerpos, por eso la aseguraban. Así que Cristo, hermano, cuando Él sale de la tumba, no hubo necesidad de que alguien viniera a moverle la piedra, aunque la Biblia dice que vino un ángel del cielo para remover la piedra, pero no era para que Cristo saliera, sino para que las mujeres que fueron a visitar la tumba vieran de que Cristo ya había resucitado. Le dijo el ángel a estas mujeres: ¿a quién buscáis? Y lo que le dijeron ellas, aunque la Biblia lo menciona de esta forma que le voy a decir: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ya no está aquí, Él ya ha resucitado. Y le digo una cosa en esta noche, hermanos:
Al Cristo que le servimos es un Cristo vivo, hermano. Él no está muerto y Él tiene poder para hacer que nosotros continuemos en esta vida. Venga lo que venga, mi hermano. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? El Señor está con su iglesia, hermano. El Señor nunca dejó sola a su iglesia, hermano. Otra cosa que temían también estas gentes, hermanos, es reconocer que habían cometido un error al ver crucificado a Jesús. Tenían que reconocerlo. Ahora, si en verdad Él era, hermanos, el resucitado Hijo de Dios, como lo que estaba diciendo Pedro y que estaba diciendo Juan, entonces ellos eran unos pecadores, culpables de negar y rechazar al Hijo de Dios. Qué tremendo. Tanto tiempo esperando al Mesías. Lo sabían, porque la Biblia lo dice, de que el Mesías vendría, de que Dios iba a enviar a su Hijo al mundo, que Él iba a morir por los pecadores, Él iba a cargar con todos los pecados y que por su llaga íbamos a ser nosotros curados. Ahora déjeme decirle algo importante, muy importante, hermano, porque también el ser humano en cuanto a lo espiritual está enfermo. Y a veces el ser humano únicamente busca un médico para que le cure cuando sabe que está enfermo físicamente. ¿Le duele la cabeza? ¿A dónde va? ¿Le duele el estómago? ¿A dónde va? Se enferma al médico. Pero hay algo que el ser humano no puede captar, de que en la vida espiritual el ser humano está enfermo, el alma está enferma. Y que el único médico que puede sanar el alma se llama Jesucristo, hermanos. Él es el médico por excelencia. A esto también se refiere la Escritura, que por su llaga fuimos nosotros curados, hermano. Él es el único que puede curar en el área del pecado también. No hay nadie más en este mundo que le pueda sanar o le pueda liberar del pecado. El único que le puede liberar del pecado se llama Jesucristo. Usted sabe que hay gente que paga para que le quiten el pecado supuestamente, para que hagan una misa para él, por él, para que le puedan quitar el pecado. Y si se murió, hay que pagar otra y seguir pagando. Se muere el ser humano y siguen pagando por aquel ser humano para que supuestamente meterlo a la gloria. No lo va a meter. ¿Por qué? Porque si no aceptó a Cristo en el corazón, no lo reconoció como hijo de Dios, no puede ir a la gloria, aunque le hagan 1,000,000 de misas, hermano. Amén. Es la realidad de la vida. A veces probablemente no queremos predicar bien la verdad, y luego lo que pasa es que dejamos a la gente a medias, creyendo de que sí puede haber alguien más que pueda hacer por ellos algo, de tal manera que no tienen que cambiar de religión, ni dejar el pecado, ni dejar la maldicencia, ni dejar la manera, hermanos, de hacerle daño a la humanidad, con el tal de que ellos sean salvos, pero que puedan pagar. No existe tal cosa. Esa es una gran mentira. Lo único que puede liberar al ser humano es la sangre de Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario, y esto en el perdón de sus pecados. Sea lo que sea, puede ser el peor pecador del mundo, pero Cristo lo puede perdonar. Predicaba un hermano hace muchos años un mensaje sobre 1 Juan, capítulo 1, versículo 7, donde dice que la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiar todo pecado. Aquel hombre empezó la predicación, llega un personaje extraño, se sienta en la banca de atrás, escucha el mensaje, y cada vez que tenía la oportunidad el predicador volvía nuevamente a recalcar esa palabra: la sangre de Cristo tiene poder para limpiar todo pecado. Cuando se acaba el mensaje, el servicio se termina, aquel hombre que estaba sentado atrás se esperó hasta que toda la gente de la iglesia se fue. Se queda el pastor y él nada más.
Se acerca el desconocido, nunca lo había mirado. Y si yo me quedé únicamente para hacer una pregunta, pastor. Usted dijo que la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiar todo pecado, ¿verdad? Sí. ¿Usted me lo puede comprobar con las escrituras? Sí. Dijo, pero voy a pedir un favor. No me lo va a comprobar aquí. Lo espero el día fulano en mi oficina a tales horas de la tarde. Ahí lo espero para que me hable más de esto. Perfecto, le doy la dirección. El pastor llega ese día en que tenía que ir a visitarlo. La congregación se dio cuenta y le decía, pastor, no vaya. Usted no conoce a ese tipo. Ese hombre es muy malvado. Ese hombre es un asesino. No vaya. Ya le di mi palabra, le dijo, y voy a ir. Voy a ir. No lo haga, voy a ir. Fue aquel hombre, toca la puerta, le abre, lo pasa, lo sienta y le echa llave a la puerta otra vez. Ahora sí, le dijo, me voy a sentar y quiero que me vuelva a mencionar lo que usted dijo, que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar todo pecado. Y saca la escritura, le menciona el versículo bíblico, aquí está. Entonces usted quiere decir que Él puede perdonar a un asesino. Sí. ¿Usted quiere decir que Él puede perdonar a alguien que le ha hecho tanto daño a la sociedad? Sí. Usted me da a saber que Él puede perdonar el daño que yo le he hecho a mi esposa, sea cual sea, pero que Él me lo puede perdonar. Sí. Usted me quiere decir que si yo le he hecho daño a mi hija también, porque está pequeña, dijo, le he hecho mucho daño, y le he hecho daño también a muchos niños de la sociedad, dejándolos sin padre. ¿Usted me quiere decir que eso puede ser perdonado? Claro que sí, le dijo. Aquel hombre, cuando acaba de mencionarle todo esto, le dice, ore por mí. Aquel hombre le da su vida a Cristo en esa noche. Ya el pastor salió a altas horas de la noche de aquella oficina. Aquel hombre tenía una hacha en su oficina. Va y coge el hacha. Ese hombre tenía un centro donde hacía maldad, tenía cantinas, tenía billar, tenía un lugar para jugar el póker. Así que la gente que trabajaba en sus negocios o en sus trabajos, el viernes normalmente venían, cambiaban su cheque allí, y la mayoría de ellos lo dejaba allí en la tomada porque tenía licor de distintas clases. Así de que aparte de esto, él tenía gente que trabajaba para él, que se encargaba de ayudar a que ellos pudieran emborracharse de tal manera que no pudieran saber de sí mismos y sacarle lo último que le quedaba ya cuando ellos quedaban dormidos allí en la borrachera. Se encargaban aquellos hombres de sacarle lo que traían en la bolsa y lo dejaban sin nada. Lo mandaban a la casa sin nada. A esto se refería este hombre, a alguien que le ha hecho tanto daño a la sociedad, donde hay mujeres y niños sufriendo por mi causa, porque les había robado todo lo que tenían. Y que no únicamente eso, cuando alguien salía mal con él, mandaban matarlo, le quitaban la vida. Era un desastre. Aquel hombre coge el hacha, abre las puertas de su cantina y comenzó a romper todas las botellas con la misma hacha. Rompió también las mesas de billar para aquellos que hoy en día las compran para tenerlas en su casa. Un adorno precioso con un taco y bolas de billar para jugar, cuando hay mucha gente que han perdido familias enteras por causa de ese tipo de juegos. Quizá usted diga, hermano, pero es que es un deporte. ¿Será un deporte para alguien? Pero yo le garantizo a usted que gente que viene del mundo, que dejaba todo allí, o gente que tenía este tipo de negocios y que vienen a Cristo, jamás quieren volver a tener tales cosas. Miran una cosa de esto y sienten, puedo decirlo de esta manera, asco, porque por causa de ello hicieron tanto daño a la humanidad.
Yo sé que va a decir la gente, pero hermano, es que eso no es tan religioso, pastor. Esa la dejo así nomás. Resulta que aquel hombre, hermano, desbarata todo completamente. Todo, fue un desastre. De pasada llega a su escritorio, hace lo mismo. Todo lo destruyó. Fue una destrucción toda la noche. El hombre era un hombre que se vestía muy bien siempre. Cuando llega a la casa, llega ya de madrugada y se sienta en su sofá en casa. Ya a esa hora la mujer estaba levantada preparando el desayuno para él, pero no había llegado en toda la noche. Estaban preocupados, ella y la hija. Pero le dice la hija: mi papá está sentado allá en el cuarto arriba, en su sofá, pero está muy extraño. Está muy raro. Da miedo, le dijo. ¿Pero cómo? Le dijo. Sí, da miedo, ve a verlo. Porque él le dijo: ve, dile que venga a desayunar. Y él dijo: al rato voy. Le dice: no, pero ve, hay algo extraño en él, yo no quiero ir. Fueron las dos. Lo extraño que estaba en él era que traía la camisa por fuera, el saco todo dado sin ningún rumbo, todo escorbatado porque traía la corbata, el pelo todo despeinado, muy pensativo sentado en aquel sofá. Llega la mujer y dice: a desayunar. Pero también le dio miedo cuando lo observan así. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Aquel hombre le dice: no, antes de desayunar quiero que hagamos esto. Vengan para acá las dos. Temblorosas porque siempre la golpeaba. Un día él había empujado a su niña se había quemado una mano en la estufa. Había la huella en ella. Por eso hay un temor. Cuando le dice vengan, no querían, tenían miedo. Vengan, le dice. Hoy es distinto. Tomó a su mujer y la sentó en una pierna suya. Coge a su otra niña y la sienta en otra pierna. Le dice: hoy es el día de arreglar cuentas. ¿Qué te pasó? Anoche fue un pastor a hablarme de Cristo. Y anoche le di mi vida a Cristo. Anoche le pedí perdón. Anoche quedé libre de ello. Y hoy vengo a pedirle perdón a ustedes dos. Ya no soy el mismo. Cristo me ha transformado. Ya no tengo aquel negocio donde robaba, mataba, donde dejaba a la gente con hambre. Ha cambiado todo. Déjeme decirle, ¿quién hizo esto? La sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario. Aquel que murió y resucitó y ascendió a los cielos es el que sigue haciendo la obra en la humanidad. Es el mismo que puede transformar vidas, que puede transformar los corazones a una buena manera, de tal manera que podamos ser imitadores de Cristo, hermano. ¿Sabe por qué, hermano? Porque para esto Cristo murió y resucitó, para darnos vida juntamente con Él, hermanos. Hermano, el Señor puede hacer cosas grandes, pero el mensaje, la palabra, la enseñanza tiene que ser una enseñanza genuina, limpia, sin quitarle y sin ponerle. Él lo puede hacer. Ahora, esta gente que estoy hablando en esta noche en la predicación, lo que hemos hablado, estos religiosos que estaban en contra de los apóstoles porque enseñaban la palabra, ese era todo el miedo que ellos tenían. No se querían sentir pecadores y culpables por haber rechazado a Jesucristo. Pero ahora déjeme decirle algo. Notemos un punto de que como el mismo temor invade a tantos hoy en día, causando que, número uno, que no apoyen al hombre íntegro ni a los movimientos buenos de Dios. El peor enemigo a veces es aquel que se siente que lo están desenmascarando, diciendo que no está predicando la verdad. ¿Qué otra cosa sucede con ese tipo de gente, hermano?
Porque es importante notar que el temor invade a tantas personas, hermanos, causando también que no hagan lo correcto. ¿Qué es lo correcto, hermano? Reconocer que somos pecadores y venir a los pies de Jesucristo, hermano, reconociéndolo como el Hijo de Dios y nuestro Salvador personal. Y que si alguien está pecando en la vida, se aparte de pecado y le sirva a Cristo con todo el corazón. O alguien que es cristiano, hermano, y que a veces continúa participando del pecado, permítame decirle, a Dios no le agrada que participemos del pecado, hermano. Amén. Así que, hermanos, son muchos los que corren detrás de las cosas del mundo, detrás de las religiones, en lugar de servir realmente, hermanos, a Dios. Corren detrás de, y voy a mencionar algunas cosas de las cuales corre la humanidad detrás de ellas. Número uno, de la aceptación de los demás. Corren también, número dos, tras de la fama. Y no les sorprenda, porque aún dentro del cristianismo hay gente que le gusta ser famosa. Y déjeme decirle, Cristo no vino al mundo, o Dios no dio a su Hijo al mundo para que usted y yo seamos famosos, hermanos. No. Él dio a su Hijo al mundo para que usted y yo seamos salvos del pecado. Y es la verdad, no le puedo decir otra. A la gente le gusta escuchar cosas nuevas, alguna palabra nueva que le sorprenda, que le digan que Dios lo ha bendecido de una forma grande en el hogar, que viene una gran bendición y al final no viene nada y se enojan. Claro, porque le están mintiendo. ¿Qué es lo que la gente corre también detrás de ello? Tras de el reconocimiento. Hay gente, hermano, que le tienen que estar diciendo: tú estás haciendo buen trabajo, tranquilo, sigue ahí donde estás, para poderse sentir bien, que le reconozcan lo que él hace. Déjeme decirle, hay mucha gente, hermano, anónima, gente que le sirve y que nunca quiere que la gente sepa quién es él o quién es esa persona que está levantando el nombre de Cristo en alto. A él lo que le interesa es que Cristo sea reconocido en todos lugares. Y es que así tiene que ser, hermano. Mucha gente corre también detrás de las posiciones. No quieren dejar las posiciones por servirle a Cristo. Y déjeme decirle, el día que muramos, ninguna posesión nos vamos a llevar. Otros corren también tras la autoridad, tener autoridad. Otros corren tras el poder, tener poder sobre los demás. Otros corren también tras las posesiones. Otros tras el bienestar de la vida. Otros tras ser el mejor o el mayor entre todos, el más grande. Y de esto no se trata. Y aún entre los discípulos se miró esto. Querían ellos, hermanos, ser los más grandes. Unos de ellos le dijeron que querían sentarse, uno a la derecha y otro a la izquierda. Dijo el Señor: no, a mí no me es lícito dar esos lugares, ni tampoco les corresponde a ustedes pedirlo. ¿A quién se les va a dar? En pocas palabras. Imagínense que yo quiera pedir el lugar que le pertenece a Moisés. Aún sin embargo, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el lugar que le pertenecía, que estaban pidiendo, era el lugar de los malhechores. Uno murió a la izquierda y otro a su derecha. Eso era lo que le correspondía a ellos. En pocas palabras, no sabían lo que estaban pidiendo. Porque hay gente que busca reconocimiento nada más, busca el ser más grande que todos. Y aquí no se trata de esto, hermanos. Punto número 2. Fueron puestos en la cárcel, versículo 3. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde, dice la palabra. O sea, las autoridades arrestaron a Pedro y a Juan y fue durante la tarde. Pero como ya era muy tarde para hacer el juicio, así que los encarcelaron durante la noche.
Oye, hermano, imagínese que esto sucediera, que encarcelen a alguien que ande predicando la palabra. Si así sin encarcelarlos, hermano, la gente batalla para salir a evangelizar. Hay personas que para poder llevar el evangelio a otro lugar, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánta gente tiene para ir, si no para no ir? ¿Cuándo Cristo andó pidiendo dinero para hacer estas cosas? Ahora, pero también, hermanos, hay un hecho muy importante antes de encarcelarlos a ellos dos. Ellos ya habían hablado lo suficiente, hermanos, del evangelio como para hacer reaccionar a este grupo de varones a que llegaron al número de 5,000 personas que se convirtieron al evangelio, y que dice la palabra sin contar las mujeres ni los niños. ¿Cuántos habrán sido? ¿Cuánta gente habrá sido? La verdad de las cosas. Usted sabe que ese tipo de gente, lo que son los de esa tierra, el judío, entre ellos tenían, hermanos, 8, 10, 12, 14, hermano, al estilo del hispano. Digo, porque yo vengo de un hogar donde en ese hogar, hermanos, fuimos 11. 4 mujeres y 7 hombres. Y por si fuera poco, tuve un tío que tuvo 56 hijos. Yo sé que hoy sí estaba medio loco, pero yo creo que más que loco. Él era tío de mi madre, él era hermano de mi abuelita, pero nada más que los tuvo con 4 mujeres. Pero a todos los mantuvo. Yo no sé cómo le habrá hecho. Ahora, yo estoy hablando de un número de mujeres y niños que no contaron cuánto sería el número que subió por la palabra que ellos predicaron. Así que la persecución, y ojalá observemos bien este detalle, no detuvo la obra de la palabra, ni tampoco del Espíritu Santo para redarguir el pecado. Las persecuciones no detienen la palabra. Las persecuciones no detienen el poder de Dios. Vaya a 2 Timoteo capítulo 2 versículo 9, lo que dice la Biblia. Dice la palabra: por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Nota esto: pueden perseguir al ser humano, pero la palabra sigue haciendo la obra. Nadie va a detener la palabra de Dios. Y si usted puede apuntar esa cita, 2 Timoteo 2:9, apúntela. La palabra de Dios no está presa. Veamos otra cosa, los resultados que hubo en la prédica de la palabra. Dice: pero muchos de los que habían oído el mensaje, porque para que alguien crea, tiene que oír primero la palabra. Hay veces que la gente quiere hacer lo que crea en la palabra, pero no le predican la palabra. No le predican la palabra. Hay que predicar la palabra, y la que va a hacer la obra es la palabra. Así que la Biblia dice: llegando el número de los hombres como a 5,000. Que aunque aquí hay un detalle, ahorita lo digo. Los primeros, hermanos, rechazaron el mensaje inmediatamente. ¿Y qué hicieron? Los metieron a la cárcel. Siempre va a haber un número de incrédulos y otro número de gente que quiere la palabra. Así de que inmediatamente los metieron a la cárcel, porque estaban enojados, porque los apóstoles proclamaban la resurrección del Señor Jesucristo, a quien ellos mismos habían crucificado. Otra cosa, no obstante, hermanos, muchos otros lo recibieron y confiaron en Cristo.
y que se nos dice que el número de oyentes varones que profesaban públicamente, hermanos, su fe en el Señor, en lo que acabo de mencionar, fueron alrededor de 5,000 personas, que nadie sabe cuántas mujeres y niños lo hicieron también. Pero hay una cosa, que aunque algunos han llegado al punto de la declaración de la segunda mitad de este verso, como que lo cambiaron, porque creen que en esa ocasión los que se añadieron llegaron unánimes, igual que juntamente con nosotros 3,000 a juntar los 5,000. Pero ese es su asunto de ellos. ¿Sí me explico? El asunto aquí es de que mujeres, niños y hombres vinieron a los pies de Jesucristo. Eso es lo importante del mensaje. Y permítame decirles, si 5,000 vinieron, fueron 5,000 los que se convirtieron, y mujeres y niños, por una enseñanza o una predicación. Hoy en día se predican 5,000 mensajes para poder alcanzar a un individuo. ¿Qué es lo que está pasando? Porque a veces nosotros queremos hacerle arreglos a la palabra, y la palabra no necesita arreglos, hermano. El arreglo lo necesitamos nosotros con la palabra. Amén. Y lo vuelvo a mencionar, el arreglo lo necesitamos nosotros, pero con la palabra, para que haya cambios. Las almas se salvaron, mis hermanos, a pesar del abuso y de la oposición de parte de los religiosos. Esta es una lección para nosotros los creyentes, para predicar la palabra. Y lo vuelvo a mencionar, esta es una lección para nosotros los creyentes, para predicar la palabra y testificar de Jesucristo sin tomar en cuenta la oposición que haya. Porque la verdad le voy a decir, cada persona que predica la palabra tiene oposición de una forma u otra, pero no importa, porque son más los que están con nosotros que los que están con el enemigo, hermano. Y es más poderoso el que está con nosotros que el enemigo también. Vaya a Isaías 55, versículo 10 al 11. Mire lo que dice la palabra. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número, ¿qué? Como a 5,000, dice la palabra ya acá en Hechos. Pero aquí la importancia es nuevamente, hermano, de que la palabra que sale de la boca de Dios no vuelve a él vacía, sin antes hacer lo que Dios quiere y para lo que el Señor le envió. Permítame decirle esta noche, yo no sé cómo está su vida. Si es una persona que conoce a Dios, qué bueno, lo felicito. Y si no conoce a Dios, hay la oportunidad que lo pueda conocer a través de la palabra. Hay la oportunidad, y sé que es un propósito de Dios, pero póngalo en su corazón. Usted, al igual que yo, necesitamos a Dios. Yo, cuando no lo tenía, me di cuenta que lo necesitaba, pero hasta un momento donde sabía que yo estaba por morir. Yo le digo, cada ser humano, de una forma u otra, vamos a morir en esta vida. Es importante que estemos preparados para ese día. Amén. Así que hay algo muy importante, y con esto termino, de que nadie puede detener la obra de Jesucristo, ni la persecución, ni la gente que esté indignada, ni la gente que se enoje porque se predica la palabra o también por la resurrección de Jesucristo. Nada ha podido detener la gran obra de Jesús iniciada en la cruz del Calvario. Nadie puede detener la obra de la palabra
ni tampoco pueden detener al Espíritu de Dios. Aquí la Biblia me dice que las almas se salvaron. Y déjeme decirle, y la obra continúa hasta el día de hoy. Y la Biblia dice en una porción de que ni aún las puertas del infierno prevalecerán en contra de su iglesia. Esta porción bíblica, ojalá y la deje en su corazón, que es la última que menciono esta noche. Primera de Juan 2, 14 al 15. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esta es palabra de Dios. Póngase de pie esta noche. Ya he terminado. Y voy a hacer una pregunta. ¿Habrá alguien aquí que no conoce a Dios y que le quiere conocer a través de la palabra y en el perdón de sus pecados? Si hay alguien que lo quiera reconocer, levante su mano. Esto es únicamente para